tenemos que hablarles de otra cuestión que es enormemente importante y que mencionábamos de pasada, y es la cumbre de Marrakech. De la cumbre de Marrakech vamos a hablar en los próximos días porque es verdaderamente terrorífica. No es casual que esa cumbre de inmigración esté celebrándose en una ciudad de Marruecos, porque Marruecos va lanzando a millones de sus ciudadanos a la conquista, sobre todo de España y en menor medida la ocupación de Francia. Y en ese sentido tiene mucha lógica que la cumbre se celebre en Marrakech. Hubiera tenido mucha lógica que se hubiera celebrado en México también, pero desde luego lo de Marrakech tiene mucha lógica. ¿En qué consiste el acuerdo de Marrakech? El acuerdo de Marrakech es terrorífico. Es un acuerdo alimentado a los pechos de la Organización de Naciones Unidas, y es un acuerdo que convierte la emigración por razones económicas en un derecho de todos los ciudadanos. De tal manera que se supone que los inmigrantes ilegales en contra de los intereses del país, etcétera, 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 pueden llegar a cualquier país y bajo la cobertura de Naciones Unidas ese país se tiene que tragar los inmigrantes, aunque eso sea una desgracia, pero verdaderamente cercana al diluvio universal para el país. Esto es enormemente grave, o sea, ya les adelantamos que esto que se llama el primer pacto migratorio mundial es el final de la soberanía nacional. Es el final de las fronteras entre los países, es el final de poder tener un control sobre tu población y un control sobre tus fronteras, porque se da la circunstancia que Naciones Unidas ha dicho que te van a poder invadir y que tú te tienes que callar, porque ese es un derecho que tienes que reconocer, aunque no aparezca en ninguna declaración de derechos humanos. Esto es enormemente grave. Insistimos en que efectivamente es para echarse a temblar lo que viene después de esto. En el caso de España es la locura, y esto explica que, por ejemplo, en la cumbre de Marrakech no esté Estados Unidos, pero no estén también algunas naciones europeas, que evidentemente no tienen la menor intención de desaparecer. Hungría, por ejemplo, ni loca va a estar allí. Es el caso en el continente americano de Chile, porque Chile ya anunció el domingo que no lo va a firmar, y además se da la circunstancia de que es que, claro, como Chile lo firme, Chile desaparece por la inmigración que le puede llegar de otros sitios, y es el caso, por supuesto, de los checos, los austriacos, los polacos y los búlgaros, que han dicho que ni hablar. O sea, es una de esas situaciones que evidentemente ni hablar. Luego hay otra gente que ha intentado templar gaitas, por ejemplo Alemania. Alemania tiene bastante claro que quiere firmarlo porque Angela Merkel está en lo que está, pero ya saben ustedes que hay un partido que es la Alternativa por Alemania y está dicho que solo tiene que aprobar el Parlamento. Que efectivamente si eso se firma, que se vote en el Parlamento alemán, y en el Parlamento alemán ahí cada uno que se retrate y ya vemos si dejamos entrar a los inmigrantes a lo loco como ha hecho Angela Merkel o por el contrario no firmamos un acuerdo que puede ser el final de Alemania. Esta es la situación. Y luego, por supuesto, está aquella gente que ha decidido que le importa tres pimientos porque vive en otra cosa el futuro de su país y que va a firmar el acuerdo. Y pobre país. Es el caso de Pedro Sánchez, que ya hoy ha viajado para apoyar este documento. Esto es el final de España. España, y nos da una pena indescriptible el tener que decirlo, es una nación que ha decidido suicidarse. Tiene todavía sectores de la nación que no están muertos y que están vivos, esa España viva a la que se refiere Vox, que evidentemente no se suicidan, no se resignan a suicidarse, que quieren sobrevivir, que quieren seguir viviendo. Pero en términos generales, la sociedad española y, por supuesto, partidos políticos, etcétera, etcétera, han decidido suicidarse. Han decidido colapsar el crecimiento demográfico de la nación mediante la ideología de género y, en ese sentido, acabar con el crecimiento. Luego, si no se pueden mantener las pensiones, pues ya aplicaremos la ley de eutanasia en masa, iremos asesinando a los ancianos por millones y entonces a ver si mantenemos el sistema de pensiones. Y entonces, pues esa es la situación que hay. Y luego, junto con esa historia, que es una historia bastante clara, pues al mismo tiempo
la situación de, junto con eso, que vaya entrando masivamente una inmigración ilegal que no tiene nada que ver con la cultura española ni cosa que se le parezca, ni con la europea, fundamentalmente gente que viene del norte de África y del África subsahariana, y que acaben con España. El paisanaje se va a cambiar, pero tenemos la sensación de que no precisamente en el sentido que nos gustaría que se cambiara el paisanaje. No, en fin, no nos acusen ustedes de racistas o xenófobos, nada más lejos de nuestro ánimo, pero el paisanaje no va a mejorar. Previsiblemente va a empeorar, y no hay nada más que ver el comportamiento de esos inmigrantes ilegales en España cuando de pronto deciden que te incendian lavapiés. De modo que España ha decidido que se suicida, ante la pasividad seguramente de la mayoría de la población y la preocupación de un sector importante de la población, pero que todo nos hace pensar que no es el mayoritario. Y entonces, mientras gasta su dinero y sus recursos con los golpistas catalanes, mientras tolera a los CDR que se comporten como terroristas sin hacer nada en contra de ellos, mientras soporta a un presidente de Cataluña racista y farsante y unos golpistas que dicen que están de huelga de hambre, pero se ponen moraos de batidos energéticos, al mismo tiempo firma un pacto migratorio mundial que significa que España va a desaparecer. No el año que viene, no en esta legislatura, ni siquiera en la próxima. Pero en menos de una generación puede desaparecer la España que hemos conocido, pues en fin, los que hemos vivido ya algunas décadas. Por un lado, porque efectivamente los españoles están en crecimiento negativo, y por otro lado, porque además se da la circunstancia de que van a llegar en masa de África y, por supuesto, nadie los va a contener, porque ese pacto migratorio establece que la invasión de las naciones y la renuncia a la defensa de las fronteras forma parte del cuadro universal de derechos humanos. Esto sinceramente, insistimos en ello, esto es para echarse a temblar. Esto es asistir al final de lo que es los estados-nación y al final de la cultura de esas naciones. Y en el caso de algunos países que están en el sur, como es el caso de España, como es el caso de Italia, como es el caso de Grecia, bueno, esos son encima países frontera, ahí la situación es terrorífica. De esto seguramente los medios no van a hablar, porque los medios no quieren que los acusen de xenofobia, de racismo, etcétera, etcétera, no van a hablar. Los políticos poco. Si hablan será para decir que Pedro Sánchez ha ido muy bien a estampar allí su firma y a sumar unos miles de kilómetros más a los que lleva viajados en avión desde que llegó a la Moncloa. Esto es así. Pero, insistimos, esto es un paso más en el suicidio de España. Y vaya si eso les afecta a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Marrakech acoge a representantes de 180 países para la adopción formal de un acuerdo para ordenar el flujo de personas, así lo llaman, pese a la ausencia de varios estados europeos, tampoco está Estados Unidos. Pedro Sánchez también ha viajado hoy a Marruecos para ratificar este documento que España apoya. Por primera vez en la historia de la ONU, la gran mayoría de sus miembros, 184 de los 193 que integran esta organización, han llegado a un acuerdo para ordenar y dar seguridad al flujo de inmigrantes. O lo que es lo mismo, facilitar este flujo. Un pacto que no es vinculante. Estados Unidos se apartó desde el principio de este acuerdo. Tampoco van a estar presentes ni Israel ni Australia, y Chile también acaba de decir que no va a firmar este texto. Países como Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria también se han retirado porque están convencidos de que este plan intenta socavar la soberanía nacional. Italia, aunque ha criticado el pacto, todavía no ha dicho si lo va a adoptar o no. En Alemania, Angela Merkel pues también se ha visto obligada a someterlo a la aprobación del Parlamento. Y en Bélgica, la negativa a respaldar el texto por parte de la derecha nacionalista flamenca se ha llevado por delante al gobierno de coalición del que formaba parte.